Ok, todavía las tablas aquí no han salido. Ah, puedes ir saludando y entrar ya ahora. ¿Qué hora es? ¿Me llevé mi celular o tú lo tienes en la mano? Pues, Ya empezaste, ya estás en el aire. ya está en el aire. Ok. Bien, buenas noches. Bienvenido a la Escuela Bíblica Virtual de la Iglesia de Dios Pentecostal MI de los Mangos de Mayagüez. En esta noche antes de comenzar, queremos felicitar a nuestra hermana Keren González Rosado, quien el día miércoles cumplió un añito más de vida. Así que felicidades de parte del Departamento de Educación Cristiana y Familia a nuestra hermana Keren González. Bien, y comencemos hoy con el estudio bíblico, amén, se titula El ayuno. No, muévelo, A la tabla ya, como te dije. es que no, o aquí. Ok. Bien, discúlpeme que soy nueva en tecnología. En esta noche estaremos estudiando el tema el ayuno, bendito el nombre de Jesús. ¿Y qué es el ayuno? El ayuno es abstenerse total o parcialmente de comida o bebida por el lapso de un tiempo, bendito el nombre de Jesús. Bien. La afirmación fundamental nos dice, el ayuno es la práctica que da fortaleza en la vida espiritual. Es una práctica y esta práctica nos da fortaleza. Así como el alimentarnos diariamente fortalece nuestro cuerpo, en lo espiritual el ayuno, la oración, el ayuno y la lectura de la palabra nos fortalecen para poder seguir hacia adelante en los caminos del Señor. Bien, el verso para meditar nos dice, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregar los ancianos y todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. En este texto vemos que el profeta Joel tiene que exhortar al pueblo de Israel a reunirse en el santuario y proclamar un ayuno. ¿Y por qué tenían que proclamar un ayuno? Porque su vida espiritual había decaído y porque espiritualmente el pueblo de Dios se había apartado de la mirada del Señor, le había dado las espaldas al Señor, había tornado sus espaldas al Señor, bendito el nombre de Jesús, y el profeta Joel tiene que convocar al pueblo a que se reúna a ayunar para ser fortalecidos y volver a buscar el rostro del Señor como Dios demanda en su palabra. Bien, en la introducción nos dice que el ayuno es y ha sido una de las disciplinas espirituales más desafiantes de todos los tiempos. Vemos que cada vez se hace más difícil a la iglesia poder ayunar, bendito el nombre de Jesús. Mas sin embargo es una forma en la cual nosotros nos humillamos ante Dios y buscamos el favor de Dios. Cuando los pueblos buscan el rostro de Dios, de esta forma, en ayuno, se abren los cielos y es derramada la bendición de parte de Dios. Corresponder al llamado del ayuno implica guardar una bendición muy poderosa y esto lo vamos a ver en el día de hoy a través del estudio que vamos a tener. Antecedentes bíblicos. ¿Y qué es un antecedente bíblico? Un antecedente bíblico es textos que se toman como referencia o base para respaldar el tema que vamos a estar discutiendo en esta preciosa noche. En Isaías 58:6 nos dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad y soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? En la palabra del Señor, Isaías está confrontando al pueblo de Israel, porque ellos ayunaban, pero sus ayunos no estaban siendo conforme al propósito y a la voluntad que Dios quería que se hicieran. El pueblo de Israel estaban ayunando más, pero más por ayunar y no para que se llevara a cabo
el significado de lo que era un verdadero ayuno, que era desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión de los que eran oprimidos y dejar libre a los que estaban quebrantados y romper todo yugo. Bendito el nombre de Jesús. Bien, el ayuno con propósito, el propósito del ayuno. ¿Cuál es el propósito? Comenzamos con, ¿verdad?, la parte A del primer tópico, el propósito del ayuno. El ayuno es una de las disciplinas más desafiantes, como dijimos ya, para la iglesia de hoy. Es una de las disciplinas más importantes que debemos de llevar a cabo, mas sin embargo es la más difícil para el creyente. Bendito el nombre de Jesús. El significado que cada persona le da al ayuno es el mismo significado que Dios le dará. Si tú no tomas en importancia lo que es ayunar ante la presencia del Señor, lamentablemente Dios no va a poder tomar importancia en tu vida espiritual. Pero si tú te comprometes con Dios en ayunar, en buscar su rostro, Dios va a tomar con importancia el hecho de tú estar ayunando y te va a bendecir. Bendito el nombre de Jesús. Bien, nos dice que hay diferentes tipos de ayuno. Uno de los ayunos que podemos hacer en nuestra vida, y yo quisiera que en esta noche ustedes analizaran bien, aquellos que me están escuchando, analizaran bien, porque muchas veces perdemos el propósito por el cual ayunamos. A veces nos dicen, vamos a ayunar mañana, y rompemos todo el mundo a ayunar. Mas sin embargo, ¿por qué vamos a ayunar? Tenemos que prestar atención la razón por las cuales vamos a ayunar. Y en esta noche pues vamos a hablar algunas de las razones, algunas porque son innumerables, son demasiado muchas, pero vamos a tomar unas cuantas, ¿verdad? Para que usted analice cuando usted vaya a hacer un ayuno, cuál va a ser el propósito por el cual va a ayunar. Eso es lo más importante cuando uno va a comenzar un ayuno. Desde el día anterior saber por qué yo voy a ayunar, cuál es el propósito por el cual yo voy a derramar mi alma ante el Señor. Bendito el nombre de Jesús. Bien, y la primera es para buscar la santidad. Sabemos que como seres humanos todos cometemos errores. La palabra nos dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria del Señor. Bendito el nombre de Jesús, pero sabemos que Jesucristo nos salvó. Y aunque el Señor nos salvó, estamos en este mundo de pecado con el cual constantemente estamos batallando en contra del pecado. Y una de los propósitos por los cuales nosotros a veces necesitamos ayudar es para buscar la santidad. Cuando nosotros veamos que estamos fallando ante el Señor, que las tentaciones están llegando y nos estamos debilitando, pues mire, un buen ayuno a tiempo nos puede prevenir de caer en el pecado. Bendito el nombre de Jesús. Y aquí nos habla en el Salmo 69, el versículo 5 y el versículo 10 nos habla que el rey David nos dice, lloré afligiendo con ayuno mi alma. ¿Por qué razón? Porque él necesitaba santificarse. Él había fallado al Señor y el rey David se humilló ante la presencia del Señor, entendiendo que necesitaba ser restaurado, bendito el nombre de Jesús, y que necesitaba acercarse más al Señor. Gloria en nombre de Jesús. Para número 2, otro de los propósitos por los cuales podemos ayunar es para consagrarnos más a Dios, para acercarnos más a la presencia del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Y aquí en Hechos 13, 1 al 3 nos dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón y el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando,
dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí vemos cómo, bendito el nombre de Jesús, el pueblo de Dios, antes de escoger a las personas, iban en ayuno y oración, entendiendo que necesitaban la dirección de Dios para que otras vidas más se consagraran al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Vemos que para consagrarnos más al Señor, para la santidad y para ser escuchados por Dios. Muchas veces tenemos la situación que nos sentimos como que estamos lejitos del Señor y como que necesitamos acercarnos un poco más. Y si queremos ser escuchados por Dios, un buen ayuno nos puede ayudar. En Esdras capítulo 8, 21 y 23 nos dice: y publiqué ayuno allí junto al río de Jaba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Qué lindo cuando nosotros, ¿verdad? Nos mantenemos en ayuno, buscamos en ayuno el rostro de Dios, buscamos en ayuno para que Dios hable y ministre a nuestras vidas y nos dirija en todo momento. Aquí nos habla que Esdras, el rey, ya le había dado permiso a Esdras para regresar a Jerusalén junto con parte del pueblo, y cuando él se vio en estos momentos en que tenía que regresar, él reunió al pueblo allí junto al río Jaba, y nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? Como hemos leído, que allí hicieron un ayuno, el pueblo completo, bendito el nombre de Jesús, y pidieron a Dios, aleluya, que les fuera propicio, que los cuidara, que los llevara con bien. Óigame, y la palabra de Dios nos dice que Dios les fue propicio, que ellos pudieron tener un viaje de éxito, porque buscaron el rostro del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya, santo es el Señor. Bien. Ok, gracias Señor. Bien, bien, por aquí vamos a ver el próximo. Nos dice el número 5, para cambiar el parecer divino. Bendito el nombre de Jesús. En Jonás capítulo 3, 5, versos 5 y 10 nos dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y vio Dios lo que hizo Nínive, oiga, una nación pagana, y vio Dios lo que hizo Nínive, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Óigame, qué tremendo, una nación pagana, una nación que no adoraba a Dios. Cuando Jonás le llevó el mensaje de la palabra de Dios, ellos decidieron hacer un ayuno de 3 días, y aquí nos dice que todo el mundo, hasta los animales, ayunaron, pusieron a ayunar el rey, y nos dice la palabra de Dios que Dios vio lo que ellos hicieron, que se convirtieron, que se humillaron ante la presencia del Señor y se arrepintieron del mal que habían hecho, y nos dice la palabra del Señor que Dios perdonó. Bendito el nombre de Jesús, cambió el parecer divino, bendito el nombre de Dios, los perdonó y no envió el juicio que iba a enviar, bendito el nombre de Jesús. Bien, otro es, gloria a Jesús, otra de los propósitos del ayuno es para libertar a los cautivos. Isaías 58, 6, el profeta Isaías nos dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? En otras palabras, bendito el nombre de Jesús, un ayuno espiritual, cuando nosotros queremos ayunar, tenemos
uno de los propósitos por los cuales nosotros debemos de ayunar es por aquellas personas que están cautivas en el pecado, por aquellas personas que están atadas y que nosotros vemos que quieren buscar el rostro del Señor pero que no pueden, que están atados a una situación negativa en la cual no pueden ser libres, bendito el nombre de Jesús. Y qué lindo cuando nosotros como creyentes vemos esa situación en algún hermano o en algún amigo, algún vecino, bendito el nombre de Jesús, y nosotros decidimos ayunar ante la presencia del Señor para que estas personas que están atadas sean libres, bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús, para cambiar el parecer divino. Ok. Aquí en Primera de Reyes el ayuno tiene, el propósito del ayuno también es para cambiar el parecer, para cambiar el parecer divino. Bendito Dios. Discúlpame que estoy nueva casi en esto, es la segunda vez. Bien, Primera de Reyes, capítulo 21, 29, 27 al 29 nos dice: y sucedió que cuando Acab oyó las palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Acab, el rey Acab. Entonces vino la palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, sino en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Oiga, nosotros podemos, aquellos pues que conocemos la palabra, sabemos que el rey Acab fue un rey muy malvado, bendito el nombre de Jesús, que pues se desvió tras los ídolos y se casó con una mujer llamada Jezabel, que era idólatra, que era hechicera, bendito el nombre de Jesús, la cual desvió el corazón de Acab. Y nos dice la palabra del Señor que Acab tomó muchas decisiones no conforme a la voluntad de Dios en medio de sus pecados. Pero nos dice la palabra, oiga, porque Dios es un Dios de misericordia y de amor. Bendito el nombre de Jesús. Y nos dice la palabra del Señor que cuando ya Acab estaba enfermo, bendito el nombre de Dios, sabiendo que tenía que enfrentarse a un Dios todopoderoso, bendito el nombre de Jesús, y sabiendo que el juicio venía sobre él por cuanto él no había actuado bien como un rey, sino que se había apartado de las leyes de Dios, nos dice la palabra del Señor que cuando él escuchó que venía juicio sobre él, decidió humillarse ante la presencia del Señor. Y fue contestada su petición y Dios no envió juicio sobre él en los tiempos de él. Gloria a Jesús. Bien. Gloria a Jesús. Orar por liberación, ayunar por liberación. Aquí en Isaías 49, 24 y 25 nos dice: ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Fíjense, en este texto no nos habla del ayuno, gloria al nombre de Jesús. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros ayunamos, otra de las formas en que Dios se glorifica es esta. Bendito el nombre de Jesús. Cuando nosotros clamamos y gemimos por nuestros hijos que están apartados de los caminos del Señor, cuando clamamos por algún familiar que no conoce al Señor o está apartado y que está atado, bendito el nombre de Jesús, por el pecado, nos dice la palabra también que cuando nosotros nos humillamos ante la presencia del Señor y hacemos un buen ayuno, bendito el nombre de Jesús, el Señor nos da promesas que nuestros hijos los salvará, bendito el nombre de Jesús, y lo que es nuestro volverá a nosotros, bendito el nombre de Jesús, aleluya. Bien, número 8, para recibir revelación, sabiduría y entendimiento. Estos textos son preciosos y se encuentran en Daniel capítulo 9, versos 2, 3
y 21 al 23, y nos dice así: en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente los libros en número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Bendito el nombre de Jesús. Aquí Daniel reconocía que estaba por ocurrir un acontecimiento bien grande, por lo tanto, él necesitaba que Dios le diera entendimiento, que se le revelara, que Dios se revelara a su vida, bendito el nombre de Jesús, que le diera sabiduría y entendimiento para poder entender, gloria a Jesús, el misterio que estaba por ocurrir y el poder transmitirle al pueblo, bendito el nombre de Jesús, y advertirle acerca de lo que se aproximaba, bendito el nombre de Dios. Bien, también para recibir revelación, sabiduría y entendimiento, aún estaba hablando en oración Daniel cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio volando en presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender, le dio entendimiento y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Oiga, qué hermoso cuando Dios se revela a nuestras vidas. Qué hermoso cuando nosotros nos humillamos ante la presencia del Señor en ayuno y oración y recibimos la revelación, la sabiduría y el entendimiento de parte de nuestro Dios. Gloria al nombre de Jesús. Bien, aquí nos dice también el tópico número 9, que cuando ayunamos podemos ayunar para someter la carne. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, el apóstol Pablo nos dice así: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Por lo tanto, este ayuno se parece a otro que mencioné, ¿verdad?, anteriormente, cuando nosotros queremos someter nuestra carne al Señor, cuando queremos buscar la santidad de Dios, es necesario que nosotros golpeemos nuestro cuerpo. ¿Y qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice que él golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre? Mira, amado hermano, que otra cosa no va a hacer, sino es que él entendía que para poder someter la carne y hacer la voluntad de Dios, él tenía que clamar al Señor, él tenía que someterse en ayuno, golpear su carne en ayuno, o sea, no comer nada, sufrir de hambre, sufrir el cansancio que da cuando estamos en ayuno, ¿verdad? Sufrir el sueño que nos da muchas veces cuando estamos en ayuno, oiga, porque el cuerpo no quiere someterse. Pero si nosotros queremos tener victoria y queremos someter nuestro cuerpo, nuestra carne, aleluya, las cosas del Señor, tenemos que ayunar ante la presencia del Señor, aleluya, porque él entendía que si no sometía su cuerpo a la servidumbre y a ponerlo, ¿verdad?, para buscar el rostro del Señor y para poder lograr su ministerio, era importante someter la carne, bendito el nombre de Jesús. No sea que dejemos que la carne sea la que se someta o sea, que la carne sea la que domine, bendito el nombre de Jesús, y esto nos provoque que después que hemos sido heraldos de parte de Dios para que otros conozcan al Señor, vengamos a ser entonces eliminados por no someternos al Señor, bendito el nombre de Jesús. Bien, número 8, fieles que ayunaron. Este es el tópico número B acerca del ayuno, ¿verdad? De la primera parte. Y nos dice: fieles que ayunaron. Muchos personajes del Antiguo Testamento y aún del Nuevo practicaron el ayuno. Cuando la oración es acompañada con ayuno, se convierte en un arma potencialmente poderosa para destrucción
de fortaleza. Y ahora digo yo, dígamelo a mí, en la experiencia hermosa que he tenido, bendito el nombre de Jesús. Oiga, hermanos, lo que no podemos muchas veces lograr a través de la oración, miren, cuando nos sometemos en ayuno y oración, el Señor es el que toma el control de todo e interviene en nuestras vidas. Fieles que ayunaron. Bendito el nombre de Jesús. El Salmo 34 nos dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Qué nos quiere decir esto, amados hermanos? Que un ayuno no se puede hacer para pasar hambre, sino que cuando estamos en ayuno debemos de humillarnos ante la presencia del Señor. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. En Mateo capítulo 17 verso 21 nos dice, pero este género no sale si no es con oración y ayuno. Y esto se lo dijo Jesús a sus discípulos cuando no pudieron expulsar, bendito el nombre de Jesús, el demonio de un joven que estaba endemoniado. Bendito el nombre de Dios, aleluya. Y nos dice que Jesús tuvo que exhortarlo a ellos a que tenían que ayunar. Jesús en Mateo capítulo 6 versos 5 al 18, Jesús enseña a sus discípulos a orar, pero también Jesús enseña a sus discípulos cómo ayunar individualmente. Hemos hablado de diferentes tipos de ayuno, ¿verdad? Y hemos hablado de cómo muchos oraron, como diría yo, muchos de los profetas convocaron a la nación para que ayunaran todos juntos. Pero aquí vamos a hablar acerca entonces, en estos momentos Dios exhorta a nosotros como individuos cómo debemos de ayunar. Y nos explica que tenemos que encerrarnos en nuestras habitaciones, a clamar y a gemir, y que nadie tiene que saber que estamos ayunando. Gloria al nombre de Jesús, porque eso es yo con el Señor. Bendito el nombre de Jesús. Bien. Fieles, personas fieles que ayunaron. Aquí vamos a hablar, ¿verdad?, de Moisés. Moisés ayunó 40 días y 40 noches, nos dice la palabra, pues necesitaba la dirección divina para dirigir al pueblo de Israel. Sabemos que el pueblo de Israel era un pueblo rebelde. Bendito el nombre de Jesús. Cuando Moisés fue llamado por Dios para dirigir la nación de Israel, no era una nación fácil, amados hermanos, era una nación que cada rato se desviaba de la voluntad de Dios y lo que hacía era exigirle al siervo Moisés, bendito el nombre de Jesús. Y en un momento dado, pues Dios tuvo que llamar a Moisés, bendito el nombre de Jesús, a subir al monte. Y allí estuvo 40 días y 40 noches buscando la dirección divina para poder dirigir al pueblo de Israel. Este es uno de los ayunos que es sobrenatural. Es un ayuno que sabemos que es sobrenatural, amados hermanos, porque una persona después de 4 días difícilmente puede vivir si no ha comido ni tomado nada. Bendito el nombre de Jesús. Pero para Dios no hay nada imposible, y Dios sostuvo a Moisés durante estos 40 días y 40 noches. Bendito el nombre de Jesús. Aquí vemos a Elías, un hombre que fue sensible a la voluntad de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y nos dice la palabra del Señor que Elías pudo llevar un ministerio de muchos éxitos, porque Elías se sometía a la voluntad de Dios y era sensible en la obediencia a la voluntad de Dios. Son muchos los ejemplos que nos enseña la Biblia de personajes que ayunaron y tuvieron ministerios exitosos y vidas triunfantes. Aquí, ¿verdad?, puedo mencionar también a la reina Esther, gloria en nombre de Jesús, y a muchos más que ayunaron y que tuvieron muchos éxitos, tanto en el ministerio como en sus vidas. La práctica del ayuno, parte 2. Joel 1:14 dice, volvemos al mismo texto que habíamos explicado anteriormente, por lo tanto, pues
no le voy a dar mucho énfasis porque ya lo expliqué. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová, bendito el nombre de Jesús. Ya yo lo había explicado, así que prosigamos al siguiente. Número A, tópico A, tipos de ayuno. El ayuno sobrenatural de 40 días y 40 noches. Y aquí vemos, ¿verdad?, que uno de los que estuvo 40 días y 40 noches fue Moisés. En Éxodo 24:18 nos dice, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Bendito el nombre de Jesús. Bien. Número 2, Jesús. Qué mejor ejemplo. Bendito el nombre de Jesús. Gloria en nombre de Jesús. Aleluya. Bien, número B, Jesús. Mateo 4, 1 al 2 nos dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Y vemos aquí, ¿verdad?, que el ministerio de Jesús fue un ministerio muy poderoso, pero antes de él ejercer su ministerio estuvo 40 días y 40 noches en ayuno. Esto es un ayuno, nuevamente repito, uno de los ayunos sobrenaturales. Y estos ayunos no podemos ir caprichosamente, sino que estos son pocas las personas, ¿verdad?, que lo han logrado, y ha sido porque Dios, aleluya, se les ha revelado. Bendito el nombre de Dios. Bien. Ay, Dios mío, este es uno de los ayunos que yo tengo mi opinión propia en esta noche, ¿verdad? Dice ayuno parcial. Yo diría más que es un ayuno, que es un sacrificio. ¿Por qué razón? Porque se supone que en un ayuno no comamos ni bebamos. Y en la palabra es bien enfática en cuanto habla de los ayunos, que es no comer nada ni beber nada. Bendito el nombre de Jesús. Nada que sea alimento, que contenga alimento. Pero yo le pondría más bien a este ayuno del cual vamos a dialogar, el ayuno, un sacrificio. Bendito el nombre de Jesús. Y este ayuno es cuando hay restricción de este sacrificio, diría yo, que es el sacrificio cuando hay restricción de dieta. Y esto es casi siempre, por lo general, cuando una persona no puede ayunar porque tiene alguna enfermedad, por lo general, pues hace este tipo de sacrificio, diría yo. Gloria en nombre de Jesús. En Daniel capítulo 10, versos 2 y 3, tampoco en Daniel nos muestra que fue un ayuno, bendito el nombre de Jesús, sino más bien hubo otro propósito en este sacrificio que hizo Daniel. En Daniel capítulo 10, versos 2 y 3 nos dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Oh, perdón, yo pensaba que este era el texto, discúlpeme. El ayuno de Daniel. Aquí nos dice, si vegetales, frutas, legumbres, granos, no carnes, no lácteos, no dulces y no levadura. Este ayuno que se le llama el ayuno de Daniel, pues fue cuando Daniel entró al reino junto con Sadrach, Mesach y Abednego, gloria en nombre de Jesús. Y Daniel no quería contaminarse con los alimentos que eran servidos a todos, ya que eran alimentos sacrificados a ídolos. Por eso es que yo digo que fue más un sacrificio que un ayuno. Pero aquí en Daniel 10, 2 y 3 nos dicen, aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas y no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Aleluya. Ay, santo, mi alma te adora, Jesús. Bien, prosigamos al próximo. Ayunos absolutos. Ayuno en horas. El ayuno y la oración, la combinación perfecta. El ayuno no me desliga del mundo, la oración me liga a Dios. Ayunos absolutos. Abstenerse por completo de agua y de alimentos.
Aquí vemos en esta porción escritural, en Esther capítulo 4, verso 16, que el pueblo estaba siendo amenazado por Amán, bendito el nombre de Jesús, aleluya, para que fuera destruido. Y nos dice la palabra del Señor que cuando Esther se enteró que el pueblo iba a ser destruido, mandó a hablar a Mardoqueo y le dijo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, si perezco que perezca. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió. Bien, aquí nos habla de la historia de Esther, ¿verdad? Que hizo el ayuno junto con sus doncellas, nos dice la palabra del Señor. Y qué hermoso ayuno, ¿verdad? Porque nos dice la palabra del Señor que cuando terminó de ayunar y se presentó ante el rey, Dios le dio gracia. A través de este ayuno, Dios le dio gracia a la reina de Esther, porque si se presentaba sin ser llamada por el rey, la ley decía que tenía que morir. Pero nos dice la palabra del Señor que fue un ayuno de victoria por cuanto logró su objetivo, y el pueblo de Israel estaba ayunando junto a ella, y nos dice la palabra de Dios que no pudieron exterminar a la nación de Israel por cuanto la nación de Israel se había humillado ante la presencia del Señor y aún la reina Esther. También tenemos el ejemplo en Hechos capítulo 9, 2 de lo que son ayunos absolutos, donde el apóstol Pablo estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió, y esto fue cuando Dios se le reveló al apóstol Pablo, bendito el nombre de Jesús, cuando iba camino a Damasco. Bien, los ayunos públicos. En los ayunos públicos serían las santas convocaciones, que ya los hemos explicado. Y aquí en Levítico 23:7 nos dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Uno de los propósitos cuando ayunamos es afligirnos, afligir vuestras almas. Afligir vuestras almas se refiere a que nuestros sentimientos nosotros los pongamos ante la presencia del Señor y los ofrezcamos como ofrenda al Señor. Gloria en nombre de Jesús. Bien, el ayuno, la práctica del ayuno y tipos de ayunos y algunos ayunos públicos. En Joel capítulo 2:15 nos dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno y convocad asamblea. Una vez más, Dios a su pueblo le indica que se presentaran en ayuno. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 3 al 4 nos dice: entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, hizo pregonar ayuno en todo Judá. Estamos hablando de los ayunos que son multitudinarios o congregacionales. Jehová hizo proclamar ayuno en toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. ¿Y qué nos dice la palabra en esta ocasión? Que Jehová escuchó y fueron salvos del enemigo. Bendito el nombre de Jesús. El ayuno, la práctica de ayuno, los tipos de ayuno, y estamos en los ayunos públicos, bendito el nombre de Jesús. Aquí un corazón humillado y arrepentido, jamás Dios lo desprecia. Volvemos nuevamente a Jonás, donde nos dice la palabra del Señor que el pueblo ayunó, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, y Dios escuchó y los libertó. Todos estos ayunos trajeron resultados beneficiosos y de gran victoria al pueblo de Israel. Oye, eso a mí me impacta, ¿verdad? Cuando lo leí, vuelvo para atrás, ¿verdad? Que todos estos ayunos trajeron resultados beneficiosos y de gran victoria. No he visto en la palabra del Señor un solo ayuno que no haya traído un resultado tan hermoso como los resultados que tenía el pueblo de Israel cada vez que se humillaba ante la presencia del Señor. Bien,
Número 2, urgencia del ayuno. El ayuno no es, como dije anteriormente, huelga de hambre, ni la palabra lo presenta como tal. Cuando el creyente siente el deseo de ayunar, debe de preguntarse sobre el motivo que le inspira a ayunar. Y esto pues lo recalqué al principio. Gloria en nombre de Jesús. Wow. El ayuno que realice será normal, parcial o total. Esta es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando queremos hacer un ayuno. El ayuno que voy a realizar será un ayuno normal de 1, 2 o 3 días. Será parcial, entregándolo y volviendo a ayunar, entregándolo, ayunando, por ejemplo, ayunar de 6 a 6, entregarlo y al otro día comenzar con otro ayuno de 6 a 6. O será total, un ayuno sin entregarlo, ciertos días sin entregarlo. Bendito el nombre de Jesús. Nos dice la palabra del Señor en este tipo de ayuno. Nos dice, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo 40 días y 40 noches. Esto fue un ayuno total. El otro ayuno total fue Jesús, que nos dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo después de haber ayunado 40 días y 40 noches. ¿Son correctas las motivaciones que yo tengo acerca del ayuno que voy a hacer? Jesús recomendó que se hiciera en secreto. Cuando es individual, el Señor recomendó que fuera en secreto. En este caso no se refirió a los ayunos congregacionales, claro está, porque los ayunos congregacionales pues todos deben de estar reunidos en un mismo lugar. Aquí se nos refiere cuando tenemos que hacer un ayuno especial, que es un ayuno propio de nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Bien, ¿cuál es mi objetivo espiritual cuando ayuno? No se debe de ayunar por ayunar o porque el pastor o el líder lo pida, sino más bien porque hay una necesidad especial la cual tenemos que llevar ante la presencia del Señor. Debe haber un objetivo espiritual. Y en esta noche hemos hablado de varios de esos objetivos. Gloria en nombre de Jesús. Santificación personal o congregacional. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, cuando nosotros hacemos un ayuno por santificación, gloria a Jesús, es para que todo, espíritu, alma y cuerpo sean edificados. ¿Qué cargas específicas? Mateo capítulo 11, 28. Específicamente una de las cargas por las cuales podemos realizar un ayuno, nos dice la palabra, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y en primera de Pedro 5, 7 nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Por lo tanto, bendito el nombre de Jesús, porque nos sintamos cargados o trabajados o porque sintamos ansiedad en nuestras vidas, pues mire, todo esto se puede presentar en ayuno ante la presencia del Señor para que Dios obre en nuestras vidas. Bien, por el ministerio, podemos ayunar también por un ministerio de intercesión divina. Oiga, hermanos, no hay cosa más linda que interceder ante la presencia del Señor. Muchas personas dicen, pero es que ¿cómo yo puedo obtener este don tan lindo de intercesión? Pues miren, cuando nosotros queremos un don, simplemente pedirlo al Señor, ayunar y pedirle a Dios que Él nos dé ese don. Bendito el nombre de Jesús. En la palabra del Señor, fíjese, nos dice Ezequiel 22:30, y aquí quien habla es el Señor, bendito el nombre de Jesús, y dice el Señor, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no
lo hallé. Oiga, amados hermanos, qué triste cuando Dios tiene que expresar esto, de que buscó entre todos los hombres de este mundo para que se parasen en la brecha, o sea, para que ayunaran, para que oraran, para que intercedieran, para que se humillaran, con tal de que el pueblo de Dios no fuera destruido. Y nos dice la palabra que el mismo Señor nos dice, no lo encontré. Qué tristeza, amados hermanos. Y hoy en día, sabiendo que estamos en los últimos tiempos, en los últimos momentos, porque, amados hermanos, la venida del Señor está cerca. Hay muchas vidas que están atadas, hay muchas vidas que están en cautiverio, hay muchas vidas que el enemigo las tiene enredadas en el pecado y no quiere soltarlas. Gloria a Jesús. Y en esta noche, gloria a Jesús, si quieres un ministerio victorioso de intercesión divina en tu vida, simplemente ayuna y ora. Ayuna y ora por esas vidas, ¿verdad? Que no tienen conocimiento aún, estando tan cerca la venida del Señor. Gloria a Jesús. La urgencia del ayuno para que Dios te guíe o te dirija. En el Salmo 25:12 nos habla David y dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Jehová le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Y cómo se lo enseñará? Cuando nos sometemos en ayuno y oración. Dios nos dirige. Ayunamos para bendición. Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 10, nos dice, invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y nos dice la palabra que Dios le otorgó a Jabes la petición que él le hizo, bendito el nombre de Jesús. Por lo tanto, si nosotros ayunamos y oramos para que Dios no nos dañe, mire, no solamente no nos daña, sino que nos da bendición, otros tipos de bendición. Bien, la plenitud del Espíritu Santo para mí, para otros, cuando ayunamos para ser llenos y revestidos del Espíritu Santo, tanto nosotros como para que Dios llene y revista a otros también del poder y la plenitud del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, verso 8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Claro está, Dios nos reviste de su Espíritu Santo, nos da la plenitud cuando la buscamos en ayuno y oración. Gloria a Dios, pero todo esto tiene un propósito, amado hermano que me escucha. El propósito es que seamos testigos de Dios en todo lugar donde vayamos. Gloria a Jesús. El ayuno, la urgencia del ayuno, para que otros sean libertados, los cautivos sean libertados, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, nos dice en Juan capítulo 8, verso 32. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú ser libres? Aleluya, porque Dios sabía, Jesús sabía que ellos necesitaban ser libertados. Bendito el nombre de Jesús. En Juan capítulo 8, 36 nos dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si buscamos en ayuno y oración, no hay ataduras que nos detengan, amado amigo que me escuchas. Cuando ayunamos por un avivamiento, Habacuc 3:2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí, oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Gloria a Jesús. Esta lección era larguísima, amado hermano. Por motivos egocéntricos o por tu propio bien ayunas. Santiago 4:2-3 nos dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y luchar, pero no tenéis lo que deseáis porque no sabéis pedir. Pedid y no recibid porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Cuando nosotros ayunamos no podemos estar ayunando para deleites. El ayuno es más bien
para crecer espiritualmente y para que otros puedan recibir beneficios espirituales. Gloria en nombre de Jesús. Ayunaré con el propósito de ministrar a otros. Hechos 13, 2 al 3 nos dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he mandado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. O sea, tenemos que ayunar con un propósito, y uno de los propósitos es poder ministrar. Gloria en nombre de Jesús. Creo que ya estamos, por terminar. Bien. Si queremos trabajar en la obra del Señor con éxito y desarrollar talentos y ministerios, es necesario el ayuno unido a la oración y el estudio de la palabra. Gloria en nombre de Jesús. Y esto lo vemos en la vida de Jesús. Jesús, antes de tener el éxito que tuvo en su ministerio, un éxito sin precedentes. Aleluya. Lo vemos que Jesús estuvo en ayuno, y cuando el enemigo lo tentó, ¿qué fue lo que Jesús utilizó para poder vencer esa tentación? La palabra. Bendito el nombre de Jesús. Así que si queremos que Dios intervenga en nuestras vidas, en nuestras familias, en el ambiente, en nuestro ministerio, debemos practicar con frecuencia el ayuno con oración, por ser un mandato de Dios. Hoy día, y estamos terminando, la secularización ha hecho ver al cristiano que creer que no hace falta ayunar. Cuando hay una batalla espiritual que no nos demanda ayuno y oración para poder obtener la victoria en las cosas espirituales. Resumen y aplicación. Mantener la vida espiritual es un gran reto para quienes hacen la voluntad de Dios. Es un gran reto, pero no es imposible, ¿saben? No es suficiente asistir a la iglesia, cantar y adorar a Dios, sino que también debemos de ayunar. El ayuno y la oración significa corresponder al llamado de Dios para crecer y tener la gracia del Señor. Así que, amados hermanos, tú pues, hijo mío, termino y les dejo con este hermoso texto de 2 de Timoteo capítulo 2 verso 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Si queremos tener una total victoria, tenemos que sacar tiempo, no solo para orar, para ayunar y adorar, para orar, para cantar y para estudiar la palabra, sino también para ayunar, para que todas esas fortalezas que no pueden ser rotas, gloria a Jesús, sean rotas en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, amada iglesia. La lección fue extensa, pero la pude culminar. Así que Dios te bendiga, amada iglesia, y será hasta la próxima. Que Dios te bendiga. ¿No se apagó? No. ¿Dónde? ¿Aquí? No, ya tú lo hundiste. No.